Bueno, buenas madrugadas. Estamos a miércoles 17 de abril de 2023, de 2024, en la ciudad de Madrid. Y en la ciudad de Madrid es de madrugada y es la 1:19. La 1 de la mañana y 19 minutos. Del 16 de abril, ¿no? Del 17, perdón. Sí, es miércoles. Bueno, hoy voy a tratar en el marco de los videos sobre teoría del conocimiento, voy a tratar a Dilthey bajo la mirada de Xavier Zuribi. Bueno, Dilthey, W. Dilthey, nace en 1833 y muere en 1911. Más o menos contemporáneo de Husserl, ¿no? Por un lado, comienza su filosofía pocos años después de la muerte de Hegel, y por el otro lado, no alcanza la constitución sistemática de la fenomenología de Husserl. Es decir, muere antes de poder leerla porque Husserl vive más, porque también nació más tarde Husserl, ¿no? Sin embargo, sí recibe la impronta que en él producen las investigaciones lógicas de Husserl, especialmente la última de ellas. Dilthey fue un gran cultivador de la historia y se enfrenta con la filosofía desde un punto de vista histórico. La concepción sociológica de Comte, de Augusto Comte, de la que hablamos en el video número 1 de Husserl, que está aquí en este canal, esa concepción sociológica de Comte acerca de Heidegger influye profundamente en Dilthey. Y en este punto de vista es completamente, influye profundamente en el espíritu de la filosofía de Dilthey, y en este punto de vista es completamente opuesto al de Hegel. Como no podía ser de otra manera, ya que ya hablamos de Dilthey antes, creo que en el video número 2 o número 1 de Husserl. Para Dilthey, como para Comte, para Dilthey, la filosofía no es obra de la razón absoluta, sino de la vida humana. Es decir, se opone a Hegel. Dilthey es el gran teórico de la vida. Y en su concepción de la vida, Dilthey acusa, Dilthey, es que no es inglés, Dilthey, será Dilthey, bueno. Dilthey acusa la influencia de la filosofía y de la psicología francesas. Pero lo que Dilthey entiende por psicología no es lo que él mismo llama psicología explicativa, sino una psicología de otro tipo, de la que también hablamos en el video 1 o 2 de Husserl, que es lo que Dilthey llamó la Verstehende Psychologie, es decir, la filosofía de la comprensión, que Zubiri traduce como la psicología comprensiva. La psicología comprensiva, o
Die Verstände de Psychologie. El inglés es terrible porque arruina los otros idiomas. No lo digo porque primero aprendí alemán, pero el inglés arruina la pronunciación de todos los demás, de los posteriores. Y de los anteriores. Bueno, la psicología comprensiva, como la traduce Zubiri, para Dilthey, no es una psicología cuyo intento recae solamente sobre la estructura psíquica, sino sobre algo mucho más vasto, la vida anímica entera. La vida es la clave de su idea de la filosofía de Dilthey, o Dilthey. El origen de la filosofía. La filosofía no nace para Dilthey de la estructura de una razón absoluta, ya lo dijimos, como sí lo hace para Hegel, sino de la condición intrínseca de la vida humana. Vida aquí, en este contexto de Dilthey, significa la vida tal y como es realmente vivida y sentida por cada uno de los hombres. La vida humana es ante todo una unidad, dice Dilthey. Una unidad, importante palabra para Dilthey, que se halla en constante cambio de estado, otra expresión importante para Dilthey. En este cambio hay un momento de unidad subjetiva, tercera expresión importante para Dilthey. Concluyendo, la conciencia de la vida humana es la conciencia de la mismidad de la persona que vive esos cambios. De la conciencia de que es la misma persona la que vive esos cambios. Entonces tenemos la vida humana para Dilthey como unidad, cambio de estado, unidad subjetiva. Primero la unidad, después el cambio de estado. Esto da como resultado una unidad subjetiva y esto para Dilthey concluye en que la vida humana es la conciencia de la mismidad de la persona que vive esos cambios. Por otro lado, la vida se constituye y se despliega en interdependencia con el mundo exterior. Bueno, eso es obvio, ¿no? No solo para Dilthey. Su comprensión es el descubrimiento de la estructura de la vida misma. O sea, si comprendemos la vida, comprenderemos o descubriremos su estructura. Cada estado de la vida, que ya mencionamos, los estados, es un acontecimiento o suceso, otra palabra importante para Dilthey. En alemán, Vorgang. Cada estado de la vida es un suceso cuyo doble correlato es, por un lado, la mismidad del alma. Dilthey habla del alma. Y por otro lado, el mundo objetivo. Está la mismidad del alma, siempre la misma persona. Dilthey a veces habla de alma y de persona como sinónimos. Y por el otro lado está el mundo objetivo. Y la forma de todo acontecimiento es el tiempo. Para Dilthey. Cuando los psicólogos estos meten el tiempo en sus obras, las complican terriblemente. Bueno, cada estado,
hablamos de cambios de estado, que es importante esa expresión para Dilthey. Bueno, cada estado para Dilthey tiene 3 momentos. Un momento representativo, un momento de estímulo afectivo y un momento volitivo. Estas 3 cosas son importantes para Dilthey, para comprender a Dilthey. Es decir, cada estado tiene 3 momentos, repito. Uno, un momento representativo. ¿Representativo de qué? Del mundo exterior y o interior. Un momento, número 2, de estímulo afectivo. Y un momento volitivo. Cada estado es sentido o vivido como tal estado. Y este modo peculiar del estado del alma es lo que Dilthey llama vivencia. Otra palabra importante para Dilthey, vivencia. Aquí habla del alma, a veces habla de la persona. No es un filósofo que me fascina. La transición de un estado a otro, la fluencia del tiempo es asimismo una vivencia. No solo los estados son vivencias, sino la transición de un estado a otro también es una vivencia para Dilthey. Por lo tanto, la vida es algo que tiene un sentido, diría Dilthey o concluiría Dilthey. La vida es algo que tiene un sentido. Esto reconforta mucho a mucha gente, ¿no? Que no quiere sentir angustia. Que la vida tenga un sentido, ¿no? Aunque ese sentido sea una guerra, ¿no? Opinión personal. La vida ofrece 2 caracteres esenciales para Dilthey. En primer lugar, es un proceso en el que el alma cobra una cierta firmeza por lo que respecta a los 3 momentos de representación, estímulo y volición, por un lado. Y el otro carácter esencial que la vida ofrece para Dilthey es un carácter evolutivo. La vida evoluciona por una triple condicionalidad. La condicionalidad evolutiva del cuerpo, la influencia del medio y sobre todo la conexión de la vida de cada cual con el mundo espiritual circundante. La vida, y esto es importante para Dilthey, es constitutivamente social e histórica. Bueno, en términos psicológicos, no creo que nadie pueda estar en contra de esta afirmación. Nuestra vida es social e histórica, está enmarcada en un marco histórico, valga la redundancia, que no podemos eludir, ya quisiéramos, pero no lo podemos eludir. Y bueno, sí, somos seres sociales, ¿no? Aunque alguna gente se encierra en una cabaña. Estaba pensando en el Unabomber, personaje que admiré profundamente, el Unabomber. Hay una serie, creo que es que tengo varias plataformas. Creo que en la plataforma más común, bueno, hay una serie sobre el Unabomber que realmente es detestable porque, bueno, la enfocan desde el punto de vista que le conviene al sistema. Yo el Unabomber, que era matemático, lo comprendo perfectamente. Comprendo perfectamente el envío de los sobres explosivos a empresas tecnológicas. Porque yo también soy una desertora de la ciencia y una desertora específicamente de las matemáticas, igual que el Unabomber. Y cuando yo estaba desertando, que me tomó varios años, muy angustiosos, estaba el Unabomber mandando sobres a las empresas tecnológicas, ¿no? Sobres con bombas. Y a mí este personaje me llamaba poderosamente la atención porque era un momento histórico, la Guerra Fría, pero no solo por eso, donde el desarrollo tecnológico era sobre todo el desarrollo de armas, porque había una competencia armamentística, básicamente, o sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Eso por un lado, pero por otro lado, el avance de la tecnología se me antojaba y lo vivía con angustia como algo terriblemente, como algo que cosificaba al hombre, lo convertía en una cosa. Debo decir que yo entré al mundo de la tecnología cuando la computadora no era todavía una computadora personal, cuando las computadoras eran unas cosas enormes que ocupaban un piso mínimo de un edificio, mínimo un piso, y había que refrigerarlas con un montón de aires acondicionados y tuberías de agua helada, porque si no podían explotar, ¿no? Entonces yo entro a la universidad con este tipo de computadoras, específicamente la HP 3000, ¿no? Y tengo que perforar tarjetas para hacer mis programas, ¿no? Y bueno, esto era perforar tarjetas, entregarlas. Generalmente en el primer conjunto de tarjetas había errores y el programa no corría o corría mal, el software. Muchas veces porque habíamos perforado mal. El que ha visto una tarjeta de esas ve lo terrible o sea, la facilidad de perforar donde no es. En algunas ocasiones porque habíamos perforado mal y en otras porque estaba mal uno o varios pasos. Cada tarjeta era una línea de código, lo que hoy en día es una línea de código. Y podían estar mal varias líneas de código, es decir, varias tarjetas, bien por haber sido mal perforadas o bien porque el conjunto de instrucciones, cada tarjeta una instrucción, cada tarjeta una línea de código, pues estaba mal hecho, o sea, estaba mal programado, ¿no? Entonces era tortuoso, ¿no? Yo no estudié computación ni informática, pero tenía que pasar por eso. Todos los que estudiábamos cosas científicas tenemos que ver programación y bueno, aquello era tortuoso, ¿no? Pero no era solamente por lo tortuoso, digamos que a nadie le gusta estar perforando tarjetas y teniéndolas que volver a perforar 10, 20, 30 mil veces, sino que los experimentos científicos todavía no eran digitales, que tú le das un botón y te dice 3.456.8 y te da que el error es a la 10, el error está en la categoría de 10 a la menos 40.000. No, ahí el error estaba en la categoría de una unidad a veces o de un décimo, ¿no? Y, y además los indicadores eran analógicos todavía, no digitales, ¿no? Así de vieja soy. Bueno, mientras pasaban los años llegaron las computadoras personales, pero eran en blanco y negro y también eran en lenguaje de máquina casi, casi. Y después llegaron los lenguajes de programación y había que vérselas con ellos, no te venía la papa pelada. Hoy en día esto es un juego de niños. O sea, hoy en día una computadora personal o un teléfono móvil, el que no lo sepa utilizar, pues es un subnormal y me perdonan la palabra, pero es así, ¿no? Ahora, pero no era solamente porque esto angustiaba a cualquiera, pero estoy hablando de angustia cotidiana y la mía era una angustia existencial. La cotidiana también estaba, pero estaba la existencial, de estar convirtiendo a la gente, al mundo, de estar convirtiendo a la humanidad en un montón de seres alienados por la tecnología. Y ya que esto es un video de filosofía, la tecnología es una filosofía, por supuesto. La tecnología es una filosofía. Les puedo recomendar varios libros, pero podemos empezar por el de Eagleton, Ideología, se llama. Y está por allí en PDF gratis, por todas partes. Pero la tecnología es una ideología. Lo que pasa es que, bueno, yo que fui una detractora, no he tenido más remedio
para seguir viviendo y no volverme loca que aceptar el mundo como es. Yo no me metí en una choza, en una cabaña como el Luna Bomber, a mandar sobres a las empresas tecnológicas, pero tengo muy mala opinión, no tanto de ellas, sino de los que trabajan en ellas y se lo creen. Porque una persona puede trabajar en una multinacional odiando el sistema, solo por dinero, porque el dinero te da libertad frente a ese sistema que te oprime. Entonces con el dinero tú tienes una compensación a esa alienación eh, y a esa opresión, sin creértelo, sin creerte que tú eres la hostia porque eres gerente de una multinacional, sin creerte que tú eres la hostia porque tienes un doctorado en ingeniería en el MIT. Si tú te crees que eres la hostia, yo no quiero saber nada de ti, porque no me interesan los imbéciles. Lamentablemente todo el mundo entero está poblado por imbéciles. Si no, esta carrera ideológica no la hubiese ganado, no tanto el capitalismo, yo no lo llamaría capitalismo, bueno, sino en Occidente esta carrera ideológica la ha ganado la tecnología, sumada al capitalismo, sumada al liberalismo económico, sumada a esta cosa atroz que es la cosa 2030, ¿no? Bueno, como un mundo, o sea, ya en Occidente ganó lo que ganó. Vivimos dentro de una ideología prácticamente imposible de cambiar, e incluyo América Latina. Supuesto que lo que pasa es que en América Latina esa ideología triunfante, que es mala, pero es la que ha triunfado, ellos también la viven, solo que la viven mal organizada. Pero yo que he vivido en Latinoamérica hay otros escapes, ¿no? En Latinoamérica es fácil evadir Hacienda. No hay micrófono, no hay cámaras en los semáforos, ni en todas partes, ni en los ascensores. Entonces tú puedes eludir el sistema bastante bien. Lo que pasa es que estás a merced del AMPA, de los bajos salarios, de las locuras de los políticos, de la violencia política y de la violencia delincuencial, ¿no? Ahora, en Europa, más que en Estados Unidos, ¿eh? Más que en Estados Unidos, tú puedes ser más libre respecto a cómo te vigila el sistema, pero en Europa esto es terrible. Es que hay una cámara en todas partes, hasta en los baños públicos, no lo duden, en todas partes. Te escuchan en todas partes, que no es necesario usar un móvil para que te espíen, ¿no? Y eludir a Hacienda, bueno, eludir a Hacienda es imposible. Puedes tratar de hacerlo, pero te van a descubrir y terminas en la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Ahora, me ven aquí hablando alegremente. Bueno, esto ha tomado tiempo. O sea, yo tuve que hacer mucho psicoanálisis para seguir viviendo a pesar de lo alienante y horroroso del mundo. Entonces ya yo no veo la alienación porque la he asumido y el horror del mundo no lo siento, digamos, individualmente porque lo he asumido. Pero la mayor parte de las personas como yo o se convierten en una bomber, la minoría, muy poquitas, o se suicidan, ¿no? Y yo he llegado a una edad bastante avanzada, más de la que parece seguramente, gracias al psicoanálisis, pero fue un camino arduo y largo. Bueno, esto era un paréntesis, que no me acuerdo por qué lo hice, pero estaba hablando de Dilthey.
Y no solamente la tecnología es una ideología, la productividad es una ideología horrorosa. Y el hecho de que hay que montar, no solo la productividad, que es el aumento de la velocidad de la producción, sino el mismo hecho de que hay que incrementar la producción, es decir, el Producto Interno Bruto, porque hay que incrementarlo porque sí, y además con productividad, o sea, que la velocidad del incremento sea cada vez mayor, con aceleración positiva. Todo eso son ideologías. Ideologías que la gente que estudia administración de empresas no se da cuenta que son ideologías y se las cree, bueno, porque todos sabemos, si estamos estudiando filosofía, qué clase de imbécil hay que ser para estudiar administración de empresas. Yo, por cierto, tengo un máster en administración de empresas, un MBA sacado hace muchos años, décadas, ¿no? Pero lo hice conscientemente, ¿no? Y como todavía no estaba psicoanalizada, sufrí. Entonces, ¿por qué hago un máster en administración de empresas? Por dinero. Porque en un mundo donde todo está dado y no lo podemos cambiar, hablo de Occidente, quizás Latinoamérica pueda cambiar, no lo sé, pero hablo de Estados Unidos y Europa. En un mundo que no podemos cambiar, solo el dinero te da libertad, alguna. Pero no pude soportar las multinacionales, así que tiempo perdido, tiempo perdido no. Pude pelear bastante y conocí a muchísimos imbéciles que hoy en día son imbéciles muy ricos o que ganan mucho dinero. Yo con mis conocimientos me convertí en profesora de matemáticas, lo cual no me conflictúa porque amo las matemáticas, ¿no? Amo las matemáticas independientemente de las aplicaciones que la ingeniería ha hecho de ellas, pero también soy ingeniero. Cambié las matemáticas por la ingeniería, cambié las matemáticas, decía, por la ingeniería, por dinero también. Y todo esto sin haberme psicoanalizado todavía, en un estado de angustia que no sé cómo llegué a la edad que tengo. Tampoco me sirvió de nada, porque básicamente he sido profesora de matemáticas toda mi vida, con un paréntesis en la política. Seguimos. Pero bueno, si les interesa la filosofía, quizás les interesen estas cosas. Ok, la vida es algo que tiene un sentido. Por eso empecé yo mi perorata autobiográfica. La vida es algo que tiene un sentido. No estoy diciendo que Dilthey esté hablando de sentido en el mismo sentido personal que yo. Bueno, pero cambiando de tema nuevamente y alejándonos de la filosofía y de Dilthey, la gente piensa que la vida tiene un sentido y como lo más fácil es reproducirse, tienen hijos para tener una continuidad en el tiempo y los hijos son la finalidad de su vida, porque ir por otro camino y buscarse otra finalidad es más trabajoso. Es más fácil tener un hijo porque es un proceso biológico natural que, por ejemplo, dedicarse a crear un sistema filosófico o obras de arte que representen tu angustia existencial. No, mi amor, no. La gata, no, por ahí no. Que ya todo está destrozado en esta casa. Porfa. Perdón. Bueno, dejemos lo autobiográfico por ahora. Bueno, quería recordar a Sartre, ¿no? Sartre dice, creo que es en la crítica de la razón dialéctica, que toda vida es un proyecto y que sin proyecto no hay vida.
sea, sin proyecto tú caes en la angustia, terminas suicidándote, ¿no? Y yo también lo creo, en la vida tiene que haber un proyecto. Y parte de los proyectos de mi vida, que no es uno solo, es la filosofía. Otra cosa que iba a decir, bueno, que el mundo no se puede cambiar, hablo de Europa, Estados Unidos. Puede que se pueda cambiar el sistema, pero para cambiarlo tendría que ocurrir una hecatombe, es decir, una guerra o una destrucción tan brutal que prefiero quedarme con esta porquería de mundo en el que vivimos. No habría otra forma de cambiar el sistema sino a través de una hecatombe. Y bueno, digamos que los pocos actores, porque Rusia también es Occidente, también la incluyo, los pocos actores políticos que quieren cambiar algo o que se resisten a que la alienación y el triunfo de esta ideología mixta sea tan contundente, son, por supuesto, acallados. Y en este instante estoy pensando en Putin, ¿no? A Putin hay que callarlo, a Putin hay que matarlo porque se opone al sistema, a esta ideología maravillosa y estupenda. Y no solo a Putin, pero bueno. Claro que una alternativa como la de Irán tampoco me hace feliz. Además, Irán también tiene tecnología, productividad, ¿no? Y bueno, no voy a hablar del Oriente. Me basta con Occidente porque soy occidental y la vida es corta. Bueno, hablé del correlato, ¿no? Que es la vida, que por un lado tiene la mismidad del alma y por otro el mundo objetivo, ¿no? Y que la forma de todo acontecimiento es el tiempo, para Dilthey. Creo que también dije que cada estado es una palabra importante para Dilthey, tiene 3 momentos. Momento representativo, el momento del estímulo afectivo y el momento político. Y creo que también dije que cada estado es lo que Dilthey llama vivencia. Y que también llama vivencia a la transición de un estado al otro. Ahora, esto sí creo que no lo dije. Para Dilthey, la conexión unitaria de las vivencias y su transcurso temporal tienen un carácter estrictamente teleológico. Esto no lo dije y es importante, el carácter teleológico. Es decir, para Dilthey hay una finalidad. Y esto es muy importante. Hay filósofos con finalidad y sin ella. Y la vida, dice Dilthey, es algo que tiene un sentido, pero lo dice hablando de finalidad, o sea, de lo teleológico. La vida ofrece 2 caracteres esenciales para Dilthey. En primer lugar, un proceso en el que el alma cobra una cierta firmeza por lo que respecta a los 3 momentos de representación, estímulo y volición. Y por otro lado, un carácter evolutivo. La vida evoluciona por una triple condicionalidad. La condicionalidad evolutiva del cuerpo, la influencia del medio y sobre todo la conexión de la vida de cada cual con el mundo espiritual circundante. Si quitamos lo de mundo espiritual o lo de espiritual nada más, todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Es hiperlógico, ¿no? Bueno. Dilthey dice que la vida es constitutivamente, y esto sí es específicamente de Dilthey, la vida es constitutivamente social e histórica. Social e histórica. La vida no es solamente la vida de un alma aislada,
sino la vida de un alma que convive social e históricamente la vida de las demás almas. En esta unidad, que es a la vez personal e histórica, el proceso evolutivo de la vida va constituyendo elementos esenciales de la conciencia humana, que son a modo de precipitado de aquella vida. Usa, en este caso Zubiri, que es el que está hablando, usa la metáfora del precipitado en una reacción química. Cuando se saturan los productos y los reactivos en una reacción química, ocurre un precipitado, ¿no? Entonces, para Dilthey, el proceso evolutivo de la vida va constituyendo elementos esenciales de la conciencia humana que son a modo de precipitado de aquella vida. Aquí hay palabras de Zubiri, no estoy totalmente segura que Dilthey hable de un precipitado, porque un precipitado tiene una connotación, si se quiere, peyorativa. Se trata siempre de que las reacciones químicas no produzcan precipitados, de calcular bien la cantidad de los reactivos, porque un precipitado puede o no crear algo que nos produce un accidente, digamos, en una refinería o en una petroquímica. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los términos que se usan. Yo no sé cuál es la formación de Zubiri, no sé si es filosófica nada más, pero a veces por ser snob se dicen barbaridades. Yo voy a buscar quién es Zubiri realmente. Wikipedia. Bueno. Estudió en Friburgo también. Vaya, conoció a esta gente entonces. Estudió en Lovaina, Madrid y Friburgo. Discípulo de Ortega y Gasset y de Heidegger. Dio historia de la filosofía aquí en Madrid. Trabajó también en Roma, París, Barcelona. Ok, pero su formación es absolutamente filosófica. Conoció a Einstein, a Husserl y a Heidegger. Trabajó en física con Louis de Broglie y filología con Emily Benveniste. Trabajó en física. ¿Qué querrá decir eso? Que no me lo voy a leer todo. Bueno, el caso es que hay que tener mucho cuidado con las analogías y hay que saber bien a qué significan las palabras. Si se extraen de un campo para usarlo en otro. Bueno. El momento representativo, de cada estado de conciencia conduce, para Dilthey, a una imagen objetiva del mundo. Es decir, el momento representativo de cada estado de conciencia conduce a una imagen objetiva del mundo. Sin embargo, los momentos afectivos constituyen una experiencia de lo valioso o no valioso en la vida.
y conducen, por lo tanto, a una experiencia de los valores que Dilthey llama experiencia de la vida. Y los momentos volitivos alumbran unos principios de acción, como los llama Dilthey, con que regir la vida. Y estos tres aspectos, imagen objetiva del mundo, experiencia de la vida, principios de acción, estos tres aspectos se hallan inexorablemente envueltos en el sentido teleológico de la vida. Es decir, la vida como fin de algo. O sea, la vida tiene una finalidad. Ahora, esta inclusión según Zubiri es oscura y dificultuosa. Y también lo pensaba Dilthey cuando lo dijo, o después cuando lo releyó él mismo. Estos tres momentos, o estos tres momentos, para que dejen de ser oscuros, estaba viendo que apunté allí, han de ser teleológicamente unificados también en su sentido. Y el impulso vital con que el hombre tiene que llevar a cabo esta unificación es justamente el origen de la filosofía. Y he aquí lo importante de todo este razonamiento. Para Dilthey, el impulso vital con que el hombre tiene que llevar a cabo esta unificación es el origen de la filosofía. ¿La unificación de qué? De la imagen objetiva del mundo, de la experiencia de la vida y de los principios de acción. La filosofía, por lo tanto, para Dilthey, no es un movimiento puramente intelectual de la razón, sino que es un movimiento que emerge de la estructura integral de la vida, donde, y repito, hasta la sociedad se incluye no solamente los momentos objetivos de un conocimiento del mundo, sino también la experiencia vital de los valores, es decir, lo afectivo, y la experiencia de los principios de acción. La filosofía, y esto es muy importante también, para Dilthey la filosofía es una propiedad personal de la vida. Así como los elementos de la tabla periódica todos tienen sus propiedades, pues para Dilthey la filosofía es una propiedad personal de la vida. La filosofía no es solamente una reflexión individual, sino la realización de una posibilidad en determinadas condiciones individuales e históricas dadas. Hay un sentido unitario del mundo, de los valores y de la acción. Vuelvo a repetir. Ahora, nos ha dicho Dilthey, nos ha dicho que es la filosofía, ¿no? Pero ahora tenemos que averiguar cuál es el objeto de la filosofía para Dilthey. Bueno, esta concepción unitaria de la que hemos hablado pertenece a la vida por la propia estructura de la vida, dice Dilthey. Y a esta concepción es a lo que temáticamente llama Dilthey concepción del mundo, que está en una palabra alemana intraducible y que siempre se usa sin traducir, pero los filósofos españoles y los españoles en general gustan mucho de traducir, y traducir es traicionar, como dice el dicho italiano, ¿no? La concepción del mundo, el Weltanschauung, vamos a traducirlo como concepción del mundo, pero en los Estados Unidos y en América Latina y en el resto de Europa, supongo, el Weltanschauung no se traduce al español. Esto es una manía española muy mala, porque un Weltanschauung es intraducible.
Lo más que se parece es a una concepción del mundo. Eh, pero ustedes saben que el alemán está compuesto, las palabras en alemán son composición de otras palabras más pequeñas, ¿no? Entonces, Weltanschauung, Welt es el mundo, Weltanschauung es concepción del mundo. La traducción más apropiada, tal vez, que exista en el español, ¿no? Las hay que no son nada apropiadas. Los primeros que tradujeron a Nietzsche al español fueron españoles, lamentablemente, y no latinoamericanos. Por eso tenemos que lidiar con el superhombre de Nietzsche, que en ninguna forma es Übermensch. Mensch es persona, es humanidad. Y Uber es más allá de. Entonces, Übermensch es más allá del hombre, en todo caso. Pero superhombre, que en inglés es Superman. Esto pasa cuando los filósofos son traducidos al español, en primer lugar por españoles. Pero no quiero con esto decir que es mejor que lo traduzca cualquier latinoamericano. Son buenas las traducciones de los argentinos y de los mexicanos. Ahora, el mejor traductor de Heidegger, por ejemplo, es un chileno. Hay dos grandes traductores de Ser y Tiempo, ¿no? Bueno, puede que haya más, pero hay dos que son los más grandes traductores de Ser y Tiempo. Y aquí ya no estoy hablando de Dilthey, sino de Heidegger, Ser y Tiempo, su obra fundamental. Hay dos grandes traductores de Ser y Tiempo. Uno es español, y la primera traducción fue en Editorial Losada, no sé ahora. Y el otro es chileno, una traducción que apareció en el año 97 o 98 del siglo pasado. Ustedes leen Ser y Tiempo, traducido por el español, y leen Ser y Tiempo, traducido por el chileno, y no es que a mí los chilenos me caigan bien, pero en este caso, y son dos libros distintos. Y es mucho más comprensible la traducción chilena de Ser y Tiempo. Bueno, pero ya iremos a donde Heidegger, estamos con Dilthey. Bueno, toda concepción, esta concepción del mundo, esta concepción unitaria pertenece a la vida por la propia estructura de la vida. Y a esta concepción es a lo que temáticamente llama Dilthey concepción del mundo, Weltanschauung. Toda vida reclama desde sí misma una concepción del mundo, una Weltanschauung, para Dilthey. La concepción del mundo se refiere a la totalidad de la vida, para Dilthey, la Weltanschauung. La vida se halla afectada por dos caracteres que se oponen a su propia unidad. Sin embargo, continúa Dilthey, por un lado la vida tiene intrínsecas censuras o lagunas, y por otro lado tiene momentos que se contraponen irreductiblemente entre sí. Y tomada en su propia totalidad, la vida se halla inscrita entre un nacimiento y una muerte, que no pueden ser fácilmente, que no pueden fácilmente comprenderse desde la vida misma. Estas dificultades constituyen un enigma, dice Dilthey. Los enigmas son justamente los que impulsan, por un lado, a una concepción del mundo, a una Weltanschauung, y por otro lado, la dificultan. Esto dice Dilthey, dice que los enigmas, por un lado, impulsan a buscar una concepción del mundo, una Weltanschauung, pero por otro lado, los enigmas dificultan la consecución de la Weltanschauung. El objeto de la concepción del mundo de la Weltanschauung no es el enigma del conocimiento objetivo para Dilthey, sino el enigma de la vida. Recuerden que para Dilthey no es el conocimiento la cuestión, es la vida. Personalmente a mí Dilthey no me entusiasma. El comportamiento en que esto acontece es para Dilthey, y aquí Dilthey yo lo separé en tres.
en 3 reflexiones, por decirlo así. Voy a hablar de la número 1. Esto es una separación que hago yo personalmente. El comportamiento en que esto acontece es para Dilthey la experiencia religiosa. En esta experiencia se halla la vida humana vertida hacia poderes trascendentes. El sistema de vida inspirado en esta experiencia religiosa es lo que llamamos concepción religiosa del mundo. Toda religión envuelve una determinada concepción del mundo, una determinada Weltanschauung. Esta es la primera, ¿cómo decirlo? La primera cosa que le puede pasar al hombre, por decirlo así. O sea, la experiencia religiosa, vamos a resumirla en esa expresión, la experiencia religiosa. No la voy a repetir, si quieren echan para atrás el video. Ahora, el hombre puede afrontar los enigmas de la vida desde otra actitud. Lo que yo llamaré número 2, actitud número 2. El hombre puede fijarse en momentos singulares de su propia vida, desconectados de los demás momentos. En aquellos puede poner el hombre el disfrute de los valores de la vida y de las cosas, en los que logra la alegría de la vida. Estos momentos extraídos de la vida son así elevados a ideal de ella, en el sentido que acabamos de indicar, y constituyen el contenido del arte. En el arte el hombre no se evade de la vida hacia un mundo trascendente, como en la religión, sino que reposa idealmente en algunos de sus valores intrínsecos. En virtud de esta idealización, cobra el hombre el libre juego del espíritu. Y esta sería la concepción artística del mundo, la Weltanschauung artística. Todo arte y en especial toda poesía, lo suscribo, envuelven esta concepción del mundo, esta Weltanschauung, la artística, ¿no? Tanto en la religión como en el arte, el hombre se libera de sus vínculos con lo inmediatamente dado, evidentemente, ¿no? O sea, son cosas más elevadas que te sacan de ti mismo y de tu vida cotidiana. Esa concepción religiosa, que no es simplemente practicar sistemáticamente una religión o ser un artista en el sentido más amplio y profundo del término. Entonces, hemos visto la concepción religiosa del mundo, o sea, la Weltanschauung religiosa y la Weltanschauung artística. Pero hay una número 3. El hombre puede tomar... con esto Dilthey me empieza a caer mejor. Pero el hombre puede tomar todavía una tercera actitud. El hombre puede abarcar la totalidad de la vida en el intento de un saber universalmente válido, fundado en la razón. Este intento es justamente la filosofía. Esto es la concepción filosófica del mundo, la Weltanschauung filosófica, la número 3. A diferencia de la concepción religiosa, la concepción filosófica es universal y tiene validez general, yo diría que en Occidente, pero bueno. Y a diferencia de la concepción artística, la concepción filosófica pretende actuar sobre la vida para reformarla. Esto suena mucho a Marx, ¿no? No está hablando de generar conocimiento, sino de reformar la vida. Bueno, estos 3 momentos, o como los quieran llamar, de Dilthey, son interesantes. Hace un esfuerzo importante Dilthey con esto. Y además, a mí, no a Zuribi, a mí esto me lleva a una cierta
libertad que tiene el ser humano, la libertad de tener una Weltanschauung religiosa o artística o filosófica. Es decir, la libertad de vivir la vida en su sentido más trascendente, el religioso, eso está negado para mí, ¿no? O vivir la vida como artista, pero como artista en mayúsculas, ¿no? O como filósofo. No como estudiante de filosofía ni como licenciado en filosofía, como filósofo, o sea, como creador de un sistema filosófico. Bueno, esto es Dilthey. Seguimos. Voy a recalcar qué es la filosofía para Dilthey. Es la Weltanschauung filosófica. Es la elección que hace el hombre de hacer filosofía, en lugar de ser artista o religioso. Ahora, yo me pregunto, ¿y la elección de vivir una vida mundana, sin preocupaciones de ningún tipo, ni religiosas, ni artísticas, ni filosóficas, dónde está esa concepción? Pues no la veo en Dilthey todavía, pero estoy leyendo a Dilthey a través de Zubiri. Bueno, entonces, repito, la concepción filosófica del mundo, la Weltanschauung filosófica, es para Dilthey esta tercera actitud. Y esta tercera actitud, repito, es abarcar la totalidad de la vida en el intento de un saber, ahí está el conocimiento, universalmente válido y fundado en la razón. Bueno, el objeto de la filosofía no es el conocimiento del mundo para Dilthey, sino el enigma de la vida. Y su función, llevar a un saber racional de validez universal para la vida individual e histórica. Se trata del enigma de la vida en cuanto dominable por un saber racional de validez universal. Y en esto Dilthey es un filósofo muy original. Y de ahí su importancia, ¿no? O sea, se trata del enigma de la vida en cuanto dominable por un saber racional, ahí tenemos a la razón, de validez universal. Bueno, ¿cuál es el problema filosófico para Dilthey? El problema de la filosofía ha de tomarse para Dilthey en su concreción histórica. La función de la filosofía puede conducir a filosofías distintas por razón del contenido de sus problemas objetivos. Religión, arte, filosofía, ¿no? Y en este sentido no existe la filosofía, sino las filosofías. Como dije antes, aquí se puede hablar de la libertad del hombre, es decir, también se puede hablar del libre albedrío, ¿no? Pero ese no es el tema de estos videos. El tema de estos videos es la teoría del conocimiento. Bueno, las filosofías, ¿no? Entonces, la única forma en que se presenta la filosofía como problema para Dilthey es la historicidad. La historicidad es esencialmente el carácter de una situación temporal. Y en nuestro tiempo, el contenido de la filosofía se ha plasmado en muchos sistemas filosóficos. Para Dilthey, estos sistemas se reducen a tres. Se puede estar de acuerdo o no. El primer sistema filosófico, y hace un recuento, digamos, histórico. El primer sistema filosófico lo llama Dilthey el naturalismo. Para él, allí está incluido el materialismo antiguo y moderno y el positivismo. El segundo sistema filosófico lo llama Dilthey el idealismo objetivo. Y allí incluye Dilthey el estoicismo, mete también a Spinoza,
a Leibniz, a Hegel y a más gente. Y el tercer sistema filosófico, o el tercer conjunto de sistemas filosóficos, lo llama Dilthey el idealismo de la libertad. Y ahí mete Dilthey a Platón, a la filosofía helenístico-romana, a la especulación cristiana, a Kant, a Fichte, a Maine de Biran y a muchos más. El choque de esas tres concepciones filosóficas del mundo es formalmente para Dilthey el problema filosófico de nuestro tiempo. Y si tengo tiempo voy a hacer esquemas de estos tres filósofos, que en un esquema se ve mejor y tengo la tecnología para ello, ¿no? Pero no el tiempo, el problema es que no tengo tiempo. Ahora, para Dilthey, las antinomias entre estos tres sistemas son lógica y metafísicamente irreductibles. Sus problemas no tienen ni tratamiento ni solución objetiva universalmente válida. Tres sistemas. La expresión de tres tendencias de la vida. En tal caso, el método de tratamiento del problema filosófico de aquellas antinomias será un método hermenéutico. Y esto es importante, la hermenéutica. Repito, hay tres sistemas, ya los enumeré. Estos tres sistemas representan tres tendencias de la vida y el método del tratamiento del problema filosófico de esas antinomias, porque son irreductibles, es para Dilthey un método hermenéutico. Esto es importantísimo. No se trata de una discusión de razones objetivas, sino de tomar la filosofía y su diversidad de contenido objetivo, como un hecho histórico que se trata de comprender desde la estructura misma de la vida. Y esa comprensión es justo lo que Dilthey llama interpretación o hermenéutica. Y esto es importantísimo, y por la hermenéutica es que Dilthey es un filósofo importantísimo. Esta actitud hermenéutica ante el problema de la antinomia histórica del contenido de la filosofía ha de hallar en la vida su principio propio.